Suma Teológica, parte tercera, cuestión 31. Sobre la materia de la que fue concebido el cuerpo del Salvador. Corresponde a continuación tratar de la concepción del Salvador en sí misma. Y primero, en cuanto a la materia de que fue concebido su cuerpo. Segundo, en cuanto al autor de la concepción. Q 32. Tercero, en cuanto al modo y orden de la concepción. Q 33. Sobre lo primero, se plantean 8 preguntas. La carne de Cristo fue tomada de Adán, fue tomada de David, lo fue de la genealogía de Cristo narrada en los Evangelios, le estuvo bien a Cristo nacer de una mujer, fue formado su cuerpo de la purísima sangre de la Virgen, existió la carne de Cristo en los antiguos padres en una forma concreta, la carne de Cristo en los padres. ¿Estuvo sujeta al pecado? Pagó el diezmo en la persona de Abraham. Artículo 1. ¿La carne de Cristo fue tomada de Adán? Lat. Objeciones por las que parece que la carne de Cristo no fue tomada de Adán. Juan, porque dice el apóstol en 1 Cor 15:47, el primer hombre, hecho de tierra, es terreno. El segundo, que procede del cielo, es celestial, pero el primer hombre es Adán. El segundo, Cristo. Luego Cristo no viene de Adán, sino que tiene un origen distinto. La concepción de Cristo debió ser milagrosa en grado sumo. Ahora bien, formar el cuerpo del hombre del limo de la tierra es mayor milagro que formarlo de materia humana, que proviene de Adán. Luego parece que no fue conveniente que Cristo tomase carne de Adán. En consecuencia, da la impresión de que el cuerpo de Cristo no debió formarse de la masa del género humano derivada de Adán, sino de otra materia distinta. Y pecado entró en este mundo por un hombre, esto es, por Adán, porque todos los hombres pecaron originalmente en él, como es claro por Rom 5:12. Pero, en el caso de que el cuerpo de Cristo hubiera sido tomado de Adán, también él hubiera estado originalmente en Adán cuando pecó, luego hubiera contraído el pecado original. Esto no convenía a la pureza de Cristo. Por consiguiente, el cuerpo de Cristo no fue formado de la materia tomada de Adán. Contra esto, está lo que escribe el apóstol en Heb 2:16. El Hijo de Dios no asumió en ninguna parte a los ángeles, sino que tomó la descendencia de Abraham, pero la descendencia de Abraham fue tomada de Adán, luego el cuerpo de Cristo fue formado de la materia tomada de Adán. Respondo. Cristo tomó la naturaleza humana para purificarla de la corrupción, pero la naturaleza humana no necesitaba de tal purificación, sino en cuanto que estaba infectada por el origen viciado que traía de Adán, y por eso fue conveniente que tomase carne de la naturaleza derivada de Adán, para que esa misma naturaleza quedase curada mediante la asunción. A las objeciones. 1. Se afirma que el segundo hombre, es decir, Cristo, procede del cielo no en cuanto a la materia del cuerpo, sino en lo que se refiere o a la virtud que formó el cuerpo, o también a su propia divinidad. Pero, en cuanto a la materia, el cuerpo de Cristo fue terreno, como lo fue el cuerpo de Adán. Como antes se ha expuesto. 29. 1-2. El misterio de la encarnación de Cristo fue algo milagroso, pero no en cuanto ordenado a la confirmación de la fe, sino como artículo de fe, y por esto, en el misterio de la encarnación, no se requiere que se dé el mayor milagro, como acontece con los milagros que se hacen para confirmar la fe, sino que se dé lo que sea más conveniente a la sabiduría divina, y lo que conduzca mejor a la salvación de los hombres, cosa que se requiere en todo lo que se refiere a la fe. O puede decirse que en el misterio de la encarnación no se considera el milagro solo por parte de la materia de la concepción, sino más bien por parte del modo de la concepción y del parto. Esto es, porque una virgen concibió y dio a luz a Dios. Como antes quedó establecido, 15 1-2.
El cuerpo de Cristo estuvo en Adán en cuanto a su sustancia corporal, es a saber, porque la materia corporal del cuerpo de Cristo provino de Adán, pero no estuvo en él en cuanto al aspecto seminal, puesto que tal materia corporal no fue concebida mediante el semen del varón, y por eso no contrajo el pecado original, como acontece en los demás hombres, que provienen de Adán por medio del semen viril. Artículo 2. ¿Tomó Cristo carne de la estirpe de David? Lat. Objeciones por las que parece que Cristo no tomó carne de la estirpe de David. Bon, porque Mateo, al trazar la genealogía de Cristo, la lleva hasta José. Pero José no fue padre de Cristo, como antes queda demostrado. Q 28 1 ad 1 y 2. Luego parece que Cristo no desciende de la familia de David. Tua. Aarón fue de la tribu de Leví, como es manifiesto por Ex 6.16ss. Ahora bien, María, la madre de Cristo, es llamada pariente de Isabel, que era hija de Aarón, como es claro por Lese 1.5, 36. Luego, por ser David de la tribu de Judá, como es notorio por MTL3SS, parece que Cristo no descendió del linaje de David. Tra. En Ger 22:30 se dice a propósito de Jeconías: inscribe a ese hombre como estéril, porque no tendrá descendiente que se siente sobre el trono de David. Pero en Is 9,7 se escribe a propósito de Cristo: se sentará en el trono de David. Luego Cristo no fue de la estirpe de Jeconías, y por consiguiente, tampoco del linaje de David, porque Mateo fija la línea generacional de David por medio de Jeconías. Contra esto, está lo que se dice en Rom 1.3, que nació del linaje de David según la carne. Respondo: Cristo es llamado hijo especialmente de dos de los antiguos patriarcas, a saber, Abraham y David, como es manifiesto por MT 1.1. Las razones de eso son varias. Primera, porque a ellos se hizo especialmente la promesa de Cristo. A Abraham le fue dicho en Gen 22:18: en tu descendencia serán bendecidas todas las gentes, lo que el apóstol interpreta de Cristo cuando escribe en Gal 3:16. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a sus descendencias, como si fuesen muchas, sino que lo dice de uno solo, y a tu descendencia, que es Cristo. Y a David se le dijo, Sal 131:11, del fruto de tus entrañas pondré sobre tu trono. Por esto las multitudes de los judíos, recibiéndole honoríficamente como a rey, clamaban: Hosana al hijo de David. MT 21:9. Segunda, porque Cristo había de ser rey, profeta y sacerdote, y Abraham fue sacerdote, como es manifiesto por las palabras que le dirigió el Señor en Gen 15:9. Toma una vaca de 3 años, etc. Fue también profeta, conforme a lo que se lee en Gen 27. Es profeta, y rogará por ti. David a su vez fue rey y profeta. Tercera, porque con Abraham comenzó la circuncisión por primera vez. Gen 17:10. Y en David se manifestó principalmente la elección de Dios, según palabras de 1 Sam 13:14. Se ha buscado el Señor un hombre según su corazón, y por eso Cristo es llamado especialísimamente Hijo de ambos, para demostrar que es salvación para los circuncisos y elección para los gentiles. A las objeciones. 1. Esta objeción proviene de Fausto Maniqueo I, que intenta demostrar que Cristo no es hijo de David, porque no fue engendrado por José, hasta el que Mateo prolonga la genealogía, a lo que, a su vez, responde Agustín en el libro 23 contra Faustum, diciendo el mismo evangelista que José es el esposo de María, que la madre de Cristo es virgen y que Cristo es de la descendencia de David. ¿Qué queda sino creer que María no fue extraña a la descendencia de David, y que no en vano es llamada esposa de José, por la unión de corazones,
aunque no hubiera mediado entre ellos unión carnal, y que la lista genealógica es llevada hasta José, más bien a causa de la dignidad del varón. Así pues, creemos que María fue también del linaje de David, porque damos fe a las Escrituras, que afirman las dos cosas, que Cristo es del linaje de David según la carne, y que María fue su madre no en virtud de unión con su esposo, sino virginalmente. Como dice Jerónimo, Inmat, José y María fueron de la misma tribu, por lo que aquel estaba obligado por la ley a tomarla, por esposa, como pariente suya, de ahí que se empadronasen juntos en Belén, como descendientes de una misma estirpe. A esta objeción responde Gregorio Nacianceno, diciendo que, por voluntad divina, aconteció que el linaje real se juntase con la estirpe sacerdotal, a fin de que Cristo, rey y sacerdote, naciese de ambos linajes según la carne, por lo que también Aarón, primer sacerdote según la ley, tomó por esposa a Isabel, ex 6:23, de la tribu de Judá, por ser hija de Aminadab, cf. 1:10. Así pues, pudo suceder que el padre de Isabel tuviera una mujer de la estirpe de David, con lo que la Virgen María, que era del linaje de David, sería pariente de Isabel, o mejor, al revés, que el padre de la Santísima Virgen, de la estirpe de David, hubiera tomado una esposa del linaje de Aarón, o, como dice Agustín, en el libro 23 de Contra Faustum, si Joaquín, padre de María, fue del linaje de Aarón, como afirmaba el hereje Fausto en virtud de ciertos escritos apócrifos, es de creer que la madre de Joaquín fuera de la estirpe de David, o que también lo fuera su mujer. De modo que digamos de alguna manera que María fue del linaje de David. 3. Por la autoridad profética aducida, como dice Ambrosio Inlue, no se niega que de Jeconías habían de nacer descendientes. Y por eso Cristo es de su linaje, y el que Cristo haya reinado no va en contra de la profecía, pues no reinó con honores profanos, puesto que él mismo dijo, mi reino no es de este mundo. Jontaén 18:36. Artículo 3. ¿Está correctamente trabada por los evangelistas la genealogía de Cristo? Lat. Objeciones por las que parece que la genealogía de Cristo no está debidamente trazada por los evangelistas. MT 1. Letres 23. Juan. Porque, refiriéndose a Cristo, en I 53:8 se dice, ¿quién contará su generación? Luego la genealogía de Cristo no debió ser narrada. No es posible que un mismo hombre tenga dos padres. Ahora bien, Mateo dice, 1:16, que Jacob engendró a José, esposo de María, mientras Lucas escribe, 3:23, que fue hijo de Elí. Luego narran cosas contrarias entre sí. Parecen diferir entre sí en algunos puntos. Mateo, al principio de su libro, comenzando por Abraham y bajando hasta José, enumera 42 generaciones. Lucas, en cambio, coloca la genealogía de Cristo después de su bautismo. Comenzando por el propio Cristo y prolongando el número de las generaciones hasta Dios, establece 77 generaciones, contando los dos extremos. Luego da la impresión de que describen la genealogía de Cristo incorrectamente. En 2 Re 8:24 se lee que Joram engendró a Ocosías, a quien sucedió Joás, su hijo. 2 Re 11:12. A este le sucedió su hijo Amasias. 2 Re 12:22. Después reinó su hijo Azarías. 2 Re 14:21, llamado también Osías, cf. 2 Par 26,1, al cual sucedió Joatán, su hijo. 2 Re 15:32. Ahora bien, Mateo dice 1,8, que Joram engendró a Osías. Luego parece que fijó incorrectamente la genealogía de Cristo, al omitir los 3 reyes que existieron entre uno y otro. Todos los transcritos en la genealogía de Cristo tuvieron padre y madre,
y muchos de ellos tuvieron también hermanos. Pero Mateo, en la genealogía de Cristo, solo menciona 3 madres, a saber, Tamar, Ruth y la mujer de Urías. Cita a los hermanos de Judá y Jeconías, y, en segundo lugar, a Fares y Sara. Ni de aquellas ni de estos habla Lucas. Luego parece que los evangelistas han narrado incorrectamente la genealogía de Cristo. Contra esto está la autoridad de la Escritura. Respondo. Como se escribe en 2 Tim 3:16, toda escritura sagrada es divinamente inspirada. Ahora bien, las cosas que hace Dios están perfectísimamente ordenadas, según palabras de Rom 13:1. Lo que procede de Dios está en orden, por lo que la genealogía de Cristo está dispuesta por los evangelistas en el orden debido a las objeciones. 1. Como escribe Jerónimo Inmat, a Isaías habla de la generación de la divinidad de Cristo. Mateo, en cambio, describe su generación humana. No, por cierto, explicando el modo de la encarnación, porque también eso es inefable, sino enumerando los antepasados de los que Cristo procede según la carne. A esta objeción, interpuesta por Juliano el Apóstata, se han dado distintas respuestas. Unos, como escribe Gregorio Nacianceno, sostienen que ambos evangelistas mencionan los mismos personajes, aunque bajo nombres diferentes, como si la misma persona tuviese 2 nombres. Pero esto carece de fundamento, porque Mateo menciona un hijo de David, es a saber, Salomón, mientras que Lucas cita a otro, Natán, los cuales, según la historia del libro de los reyes, cf. 2 Sam 5:14, consta que fueron hermanos. Por eso dijeron otros que Mateo ha transmitido la verdadera genealogía de Cristo, mientras que Lucas consigna la putativa, por lo que comienza, Leque 3:23. Según se creía, hijo de José, había entre los judíos quienes pensaban que Cristo había de nacer de David, pero no por línea real, a causa de los pecados de los reyes de Judá, sino por otra línea de hombres particulares. Otros han enseñado que Mateo consignó los padres carnales, mientras que Lucas nos ofrece los espirituales, es decir, los varones justos que son llamados padres por semejanza en la virtud, pero en el libro de Quaest, Nofi y Vet Test, se responde que no debe entenderse que Lucas llame a José hijo de Elí, sino que Elí y José, en tiempos de Cristo, fueron descendientes de David de diverso modo, y por eso se dice de Cristo, Leque 3:23, que se le creía hijo de José, y que el propio Cristo también fue hijo de Elí, como si dijera que Cristo, por la misma razón que se llama hijo de José, podría ser llamado hijo de Elí, y de cuantos descienden de la estirpe de David, como escribe el apóstol en Rom 9:5, de los cuales, es a saber, de los judíos, procede Cristo según la carne. Sin embargo, Agustín, en el libro de Quaest, Evan, ofrece 3 soluciones a la cuestión, diciendo: caben 3 posibilidades, de las que el evangelista siguió una, o un evangelista llama padre de José a quien le engendró, y otro da tal nombre al abuelo materno o a uno de los ascendientes consanguíneos, o uno era el padre natural de José, y otro lo era adoptivo, o, conforme a la costumbre de los judíos, por haber muerto uno sin descendencia, tomando la viuda un pariente, engendró, en ella, un hijo que destinó al pariente, muerto, lo que equivale a una especie de adopción legal, como dice el mismo Agustín en el segundo de Consensu Evang. Y esta última solución es la más cierta. También opta por ella Jerónimo, Inmat, y Eusebio de Cesarea, en su Eclesiástica Historia, dice que esto es lo enseñado por un historiador africano. Sostienen, pues, que Matan y Melqui, en distintas fechas y de una misma esposa, llamada Esta, tuvieron un hijo cada uno, como Matán, que desciende por medio de Salomón, la tomó primeramente por mujer y, después de tener de ella un hijo llamado Jacob, se murió,
al no prohibir la ley a la viuda casarse con otro hombre, tomó a ésta por mujer Melqui, de la misma estirpe que Matan, por ser de la misma tribu, aunque no del mismo linaje, y tuvo de ella un hijo llamado Elí, y, de esta manera, Jacob y Elí resultan hermanos uterinos, aunque procedan de padres distintos. Uno de ellos, Jacob, tomando por imperativo de la ley la mujer de su hermano Elí, que había muerto sin hijos, engendró a José, hijo suyo por naturaleza, pero hijo de Elí según un precepto legal. Y por esto dice Mateo que Jacob engendró a José. Mt 1:16. En cambio, Lucas, al describir la generación legal, no dice que Jacob haya engendrado hijo alguno, y aunque el Damasceno diga que la Santísima Virgen María estaba emparentada con José al proceder éste de Elí por vía paterna, porque sostiene que aquella descendía de Melqui, más bien se ha de creer que María traiga también su origen de Salomón de algún modo, por medio de los antepasados que enumera Mateo, que es quien se dice que describe la genealogía carnal de Cristo, sobre todo al afirmar Ambrosio que Cristo descendía del linaje de Jeconías, como expone Agustín en el libro de Consensuevang. Mateo se había propuesto darnos a conocer la dignidad real de Cristo. Lucas, en cambio, la sacerdotal, por lo que en la genealogía de Mateo está figurada la asunción de los pecados por Jesucristo el Señor, es a saber, en cuanto que por su origen carnal tomó la semejanza de la carne del pecado. Rom 8:3. En cambio, en la genealogía de Lucas está significada la purificación de los pecados, que se realiza mediante el sacrificio de Cristo, y por eso Mateo cuenta las generaciones en sentido descendente, mientras que Lucas las enumera en sentido ascendente. Eso explica también el que Mateo descienda de David por Salomón, con cuya madre pecó aquel, mientras que Lucas asciende a David mediante Natán, nombre que llevaba el profeta por el cual Dios expió el pecado de aquel. De ahí proviene asimismo el que Mateo, queriendo presentar a Cristo descendiendo a nuestra mortalidad, refiera las generaciones desde Abraham hasta José, y hasta el mismo nacimiento de Cristo, en sentido descendente desde el mismo inicio de su evangelio. Lucas, por el contrario, no cuenta la genealogía desde el principio, sino a partir del bautismo de Cristo, y no en sentido descendente, sino ascendente, como señalando al sacerdote que había de expiar los pecados cuando Juan dio testimonio, diciendo, JN 1:29, He aquí el que quita el pecado del mundo. Subiendo pues, pasa de Abraham y llega a Dios, con quien, una vez purificados y expiados, nos reconciliamos, y con razón se fijó en el origen de la adopción, ya que por ella somos hechos hijos de Dios, mientras que por la generación carnal, el Hijo de Dios se hizo hijo del hombre. Ha demostrado, pues, suficientemente que no llamó a José hijo de Elí porque éste le hubiera engendrado, sino porque le adoptó, puesto que llamó hijo de Dios al mismo Adán, habiendo sido éste hecho por Dios. También el número cuadragenario concierne al tiempo de la vida presente a causa de las 4 partes del mundo, en el que pasamos la vida mortal bajo el reinado de Cristo. 40 equivale a 4 veces 10, y el propio 10 resulta del número que va aumentando desde el 1 hasta el 4. El 10 podría referirse también al decálogo, y el 4 a la vida presente, o a los 4 evangelios, por los que Cristo reina en nosotros. Y por eso Mateo, al valorar la persona real de Cristo, contó 40 personas, exceptuando a este último, pero esto ha de entenderse así en el supuesto de que sea uno mismo, el Jeconías que figura al final de la segunda serie de 14, y al principio de la tercera, como quiere Agustín. Dice que esto sucedió para dar a entender que en Jeconías se produjo cierta declinación hacia las gentes extranjeras, cuando el destierro de Babilonia, lo cual también figuraba de antemano que Cristo habría de pasar del Israel circunciso a los pueblos no circuncidados. Jerónimo sostiene que hubo 2 personas que se llamaron Joaquín,
es decir, Jeconías, a saber, el Padre y su Hijo. Los dos figuran en la genealogía de Cristo, para que conste la distinción de las generaciones, que el evangelista distribuye en 3 series de 14, lo que nos da un total de 42 personas, número que también conviene a la Santa Iglesia. Resulta, efectivamente, de un senario, que significa los trabajos de la vida presente, y de un septenario, que da a entender el descanso de la vida futura. 6 multiplicado por 7 hace 42. El mismo 14, que resulta de sumar 10 y 4, puede tener la misma significación que la asignada al 40, que proviene de los mismos números por multiplicación. En cambio, el número utilizado por Lucas en la genealogía de Cristo significa la universalidad de los pecados. La decena, en cuanto número representativo de la justicia, se manifiesta en los 10 preceptos de la ley. El pecado es la transgresión de la ley, y el 11 es la transgresión del número 10, y el septenario significa la universalidad, porque todo el tiempo discurre a lo largo de 7 días. 7 veces 11 son 77, y de este modo se da a entender la universalidad de los pecados, que son quitados por Cristo. Foro. Como expone Jerónimo Inmat, el rey Joram se unió a la familia de la impíísima Jezabel, por lo cual su memoria se borró hasta la 3ª generación, para que no figurase en la serie santa de la Natividad, y así, como dice el Crisóstomo, cuanta fue la bendición dispensada a Jehú, por haber ejercido la venganza sobre la casa de Acab y Jezabel, tanta es la maldición para la casa de Joram, a causa de la hija del inicuo Acab y de Jezabel, que sus hijos son eliminados del catálogo de los reyes hasta la 4ª generación, como está escrito en Ex 20:5. Castigaré el pecado de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Ha de observarse que hubo otros reyes que también fueron pecadores, y figuran en la genealogía de Cristo porque su impiedad no fue continua, pues, como se dice en el libro Quaest, Noviet vet, test, Salomón fue dejado en el reino por los méritos de su padre, Roboam por los de Asa, hijo de su hijo Abías, y la impiedad de estos 3 fue continua. Tindo. Como escribe Jerónimo Inmat, en la genealogía del Salvador no se recoge ninguna de las mujeres santas, sino aquellas que la Escritura reprende, a fin de que quien había venido por causa de los pecadores, naciendo de los mismos, borrase los pecados de todos. Por eso se incluye a Tamar, que es censurada por el trato sexual con su suegro, a Rahab, que fue una meretriz, a Ruth, que fue extranjera, y a Betsabé, esposa de Urías, que fue adúltera. A esta, sin embargo, no se la designa por su propio nombre, sino por el nombre de su marido, sea por su propio pecado, puesto que fue consciente del adulterio y del homicidio, sea para que, nombrando al marido, se traiga a la memoria el pecado de David. En cambio, Lucas, por tratar de representar a Cristo como el que expía los pecados, no hace mención de tales mujeres. Menciona a los hermanos de Judá para demostrar que pertenecen al pueblo de Dios, mientras que Ismael, hermano de Isaac, y Esaú, hermano de Jacob, fueron separados de dicho pueblo. De ahí que no se les recuerde en la genealogía de Cristo, y también para excluir el orgullo de la nobleza, pues varios de los hermanos de Judá nacieron de esclavas, pero todos eran patriarcas y jefes de tribus. Fares y Zara son nombrados juntamente porque, como dice Ambrosio in Euco, a por medio de ellos se describe la doble vida de los pueblos. Una, según la ley, representada por Zara, otra, por la fe, manifestada por Fares, y consigna a los hermanos de Jeconías, porque todos reinaron en épocas diversas, lo que no había sucedido con los otros reyes, o porque su iniquidad y miseria fueron semejantes. Artículo 4. La materia del cuerpo de Cristo debió tomarse de una mujer. Lat. Objeciones por las que parece que la materia del cuerpo de Cristo no debió tomarse de una mujer. Juan.
el sexo masculino es más noble que el femenino. Ahora bien, fue sumamente conveniente que Cristo tomase lo que es más perfecto en la naturaleza humana. Luego parece que no debió tomar carne de una mujer, sino de un hombre, al modo en que Eva fue formada de la costilla del varón. Shen 2:21. Todo el que es concebido de una mujer queda encerrado en el seno de la misma, pero a Dios, que, como se dice en Jer 23:24, llena el cielo y la tierra, no le corresponde estar encerrado en el reducido seno de una mujer. Luego parece que no debió ser concebido de una mujer. Los que son concebidos de una mujer sufren una cierta impureza, como se dice en Job 25:4. ¿Puede acaso justificarse el hombre comparado con Dios, o aparecer limpio el nacido de mujer? Pero en Cristo no debió haber impureza de ninguna clase, porque Él es la sabiduría de Dios. 1 Cor 1:24, de la que se dice en Sab 7:25. Nada manchado cayó sobre ella. Luego da la impresión de que no debió haber tomado carne de mujer. Contra esto está lo que se dice en Gal 4:4. Dios envió a su Hijo hecho de una mujer. Respondo. Aunque el Hijo de Dios hubiera podido tomar carne humana de cualquier materia que hubiese querido, fue sin embargo convenientísimo que la tomase de una mujer. Primero, porque de este modo fue ennoblecida toda la naturaleza humana, de donde dice Agustín en el libro Octoquinta Trium Quest. La liberación del hombre debió manifestarse en los dos sexos. Luego, al convenir que asumiese al varón, por ser el sexo más noble, era también conveniente que se hiciese patente la liberación del sexo femenino, naciendo tal varón de una mujer. Segundo, porque así se consolida la verdad de la encarnación. Por eso escribe Ambrosio en el libro De Incarnatione: hallarás muchas cosas conformes con la naturaleza, y muchas por encima de ella, pues fue conforme a la condición de la naturaleza haber estado en el seno de un cuerpo femenino, pero estuvo por encima de la condición natural el que una virgen concibió y procreó, para que creas que era Dios el que alteraba la naturaleza, y que era hombre el que nada, conforme a la naturaleza, de un ser humano. Y Agustín, en la Epístola Ad Volusianum, dice: si Dios omnipotente hubiera creado un hombre, formado en cualquier parte, y no del seno de una mujer, presentándolo de improviso a las miradas de los hombres, ¿no hubiera confirmado una opinión errónea? ¿Y no se hubiera creído que no tomó la naturaleza humana en modo alguno? Y al hacer cosas maravillosas, no hubiera destruido lo que hizo misericordiosamente. En cambio, ahora, de tal manera se ha manifestado como mediador entre Dios y el hombre, que, juntando en la unidad de la persona ambas naturalezas, sublimó lo ordinario con lo insólito, y moderó lo insólito con lo ordinario. Tercero, porque de esta manera se completa toda la diversidad de la generación humana. En efecto, el primer hombre fue creado del limo de la tierra, Gen 2,7, sin varón ni mujer. Eva fue hecha del hombre sin la mujer, Gen 2,22, y los demás hombres son engendrados por el hombre y la mujer, de donde quedaba un cuarto modo como propio de Cristo, el nacer de la mujer sin el varón. A las objeciones. 1. El sexo masculino es más noble que el femenino. Por eso tomó la naturaleza humana en el sexo masculino. Sin embargo, para que el sexo femenino no fuese tenido en poco, fue conveniente que tomase carne de una mujer, por lo que dice Agustín en el libro De Agone Cristiano: hombres, no os despreciéis a vosotros mismos. El Hijo de Dios tomó la naturaleza del varón. Mujeres, no queráis teneros en poco. El Hijo de Dios nació de una mujer. Como escribe Agustín en el libro 23 contra Faustum, que alegaba esta objeción, la fe católica, que cree que el Hijo de Dios nació de una virgen según la carne, en modo alguno encerró ciertamente a ese mismo Hijo de Dios en el seno de una mujer, de manera que no estuviera fuera,
como si hubiese abandonado el gobierno del cielo y de la tierra, como si se hubiera apartado del Padre. Pero vosotros, los maniqueos, con ese corazón con el que no podéis pensar nada fuera de las imágenes corporales, no entendéis esto de ningún modo. Y, como escribe en la epístola Ad Volusianum, tal es el sentido de estos hombres que no alcanzan a pensar sino los cuerpos, de los que ninguno puede estar en todas partes enteramente, porque es necesario que, debido a sus innumerables partes, otro ocupe distinto lugar. La naturaleza del alma es muy diferente de la del cuerpo. ¿Cuánto más lo será la de Dios, que es el creador del alma y del cuerpo? Sabe estar todo en todas partes y no ser contenido por ninguna. Sabe venir sin apartarse de donde estaba. Sabe marcharse sin dejar el lugar a donde había venido. 3. En la concepción del hombre por una mujer no hay nada inmundo, en cuanto que es obra de Dios. Por eso se dice en Act 10:15, lo que Dios ha creado, tú no lo llames común, es decir, impuro. Hay, sin embargo, en este caso una impureza que proviene del pecado, al ser uno concebido con deleite por la unión del varón y la hembra. Pero esto no aconteció con Cristo, como antes se ha demostrado. Quas 28:1. No obstante, si en eso hubiera alguna impureza, no sería contaminado por ella el verbo, porque no es mutable en modo alguno, de donde dice Agustín en el libro Contra Quinque a Hereses. Dice Dios, creador del hombre, ¿qué es lo que te inquieta respecto de mi nacimiento? Yo no he sido concebido con la pasión libidinosa, yo hice a la madre de la que había de nacer. Si el rayo de sol sabe secar las inmundicias de las cloacas, no conoce la contaminación de las mismas. Mucho más el resplandor de la vida eterna puede purificar cualquier parte que irradie, sin que él pueda contaminarse. Artículo 5. La carne de Cristo fue concebida de la purísima sangre de la Virgen. Lat. Objeciones por las que parece que la carne de Cristo no hubiera sido concebida de la purísima sangre de la Virgen. Juan. Se dice en una colecta que Dios quiso que su verbo tomase carne de la Virgen, pero la carne es diferente de la sangre. Luego el cuerpo de Cristo no fue tomado de la sangre de la Virgen. Tua. Como la mujer fue formada milagrosamente del varón, así fue formado milagrosamente de la Virgen el cuerpo de Cristo. Ahora bien, no se dice que la mujer fuera formada de la sangre del varón, sino más bien de su carne y de sus huesos, conforme al texto de Gen 2:23. Ahora esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Parece, por consiguiente, que tampoco el cuerpo de Cristo hubiera debido ser formado de la sangre de la Virgen, sino de su carne y de sus huesos. El cuerpo de Cristo fue de la misma especie que los cuerpos de los demás hombres, pero los cuerpos de los otros hombres no son formados de la purísima sangre, sino del semen y de la sangre menstrual. Luego parece que tampoco el cuerpo de Cristo hubiera sido concebido de la purísima sangre de la Virgen. Contra esto está lo que dice el Damasceno en el libro Tereso. El Hijo de Dios formó para sí mismo una carne animada de alma racional de la casta y purísima sangre de la Virgen. Respondo, como antes queda expuesto, a 4. En la concepción de Cristo fue conforme al orden natural nacer de una mujer, pero fue sobre el orden natural nacer de una virgen. Es propio de la condición natural que, en la generación del animal, la hembra suministre la materia, y el macho proporcione el principio activo, como lo prueba el filósofo en el libro de Gen. Anim. La mujer que concibe de varón no es virgen, y por eso es propio del modo sobrenatural de la generación de Cristo, que el principio activo de la misma fuera la virtud sobrenatural divina, pero pertenece al modo natural de su generación, que la materia de que fue concebido su cuerpo sea conforme a la materia que suministran las demás mujeres para la concepción de la prole.
Tal materia, según el filósofo en el libro de Gen Anim, es la sangre de la mujer, pero no cualquier sangre, sino aquella que, a través de una mejor elaboración por la virtud generativa de la madre, se convierte en materia apta para la concepción, y por eso el cuerpo de Cristo fue concebido de una materia semejante. A las objeciones. 1. Siendo la Santísima Virgen de la misma naturaleza que las demás mujeres, es natural que tuviera carne y huesos de esa misma naturaleza, pero en las demás mujeres, la carne y los huesos son las partes actuales de su cuerpo, de las que resulta la integridad del mismo, y de ahí que no puedan quitarse sin la corrupción o disminución del propio cuerpo. Y por esto el cuerpo de Cristo no debió ser formado de la carne o de los huesos de la Virgen, sino de su sangre, que todavía no es parte en acto, sino pura potencia, como se dice en el libro de Gen Anim. Y por este motivo se dice que tomó carne de la Virgen, no porque la materia del cuerpo fuera carne en acto, sino porque lo era de la sangre, que es carne en potencia. Tuo, como queda expuesto en la primera parte, na, Cuniesot 92 a 3 a 2, Adán, por haber sido instituido como principio de la naturaleza humana, tenía en su cuerpo una porción de carne y de hueso que no pertenecía a su integridad personal, sino que sólo le pertenecía en cuanto principio de la naturaleza humana, y de esa porción fue formada la mujer, sin detrimento del varón. Pero en el cuerpo de la Virgen no hubo nada semejante, de lo que pudiera ser formado el cuerpo de Cristo sin alteración del cuerpo de la madre. El semen de la hembra no es apto para la generación, sino que es algo imperfecto en el género del semen, porque no pudo ser conducido hasta perfecto complemento del semen a causa de la imperfección de la facultad femenina, y por eso, tal semen no es una materia requerida necesariamente para la concepción, como dice el filósofo en el libro de Geniru Anim. Y por ese motivo, no existió en la concepción de Cristo, sobre todo porque, a pesar de ser imperfecto en el género del semen, se emite, no obstante, con cierta concupiscencia, igual que el semen del varón, pero en la concepción virginal no pudo tener lugar la concupiscencia, y por eso dice el Damasceno que el cuerpo de Cristo no fue concebido por vía seminal. La sangre menstrual, que cada mes eliminan las mujeres, lleva consigo cierta impureza natural, lo mismo que las demás superfluidades de las que no necesita la naturaleza y que expulsa de tal sangre menstrual que incluye corrupción, por lo que la naturaleza la expele. No se hace la concepción, es, por el contrario, una especie de purificación de aquella sangre purísima que, mediante cierta elaboración, queda preparada para la concepción, como más pura y más perfecta que la otra sangre. Sin embargo, en la concepción de los demás hombres, incluye la impureza del placer en cuanto que, por la unión del hombre y la mujer, tal sangre es atraída al lugar apto para la generación. Pero esto no aconteció en la concepción de Cristo porque, mediante la acción del Espíritu Santo, esa sangre se juntó en el seno de la Virgen y se convirtió en la prole, y por eso se dice que el cuerpo de Cristo fue formado de la castísima y purísima sangre de la Virgen. Artículo 6. ¿Existió el cuerpo de Cristo en forma determinada en Adán y en los otros patriarcas? Lat. Objeciones por las que parece que el cuerpo de Cristo hubiera existido en forma determinada en Adán y en los otros patriarcas. Bon. Dice Agustín, en el libro X de Génesis ad Lit, y que la carne de Cristo se halló en Adán y en Abraham a modo de sustancia corporal, pero la sustancia corporal es algo determinado. Luego la carne de Cristo existió en Adán y en Abraham, y en los demás patriarcas como una realidad determinada. Tuo. En Rom 1.3 se dice que Cristo fue hecho del semen de David según la carne, pero el semen de David fue algo concreto en él mismo. Luego Cristo existió en David como algo determinado,
y por la misma razón en los demás patriarcas. Cristo tiene afinidad con el género humano, en cuanto que tomó su carne del mismo. Ahora bien, si esa carne no existió como algo concreto en Adán, no parece que tenga afinidad alguna con el género humano, mediante el cual proviene de Adán, sino más bien con las otras realidades de donde fue tomada la materia de su carne. Por consiguiente, parece que la carne de Cristo hubiera existido en Adán y en los demás patriarcas como algo concreto. Contra esto está lo que dice Agustín en el libro X, de Genesi ad lit. De cualquier modo que Cristo haya estado en Adán y en Abraham, allí estuvieron los demás hombres. Pero esas situaciones no son intercambiables, y los demás hombres no estuvieron en Adán y en Abraham con arreglo a una materia determinada, sino sólo por razón del origen, como se expuso en la primera parte. Quitaos, a 1, a 2 and 4. Luego tampoco Cristo estuvo en Adán y en Abraham según algo concreto, y por la misma razón no estuvo tampoco en los demás patriarcas. Respondo, como ya queda expuesto a 1905 ad 1, la materia del cuerpo de Cristo no fue la carne y los huesos de la Santísima Virgen, ni cosa alguna que fuera parte actual de su cuerpo, sino su sangre, que es carne en potencia, pero todo lo que la Santísima Virgen recibió de sus padres fue en ella parte actual de su cuerpo. Por consiguiente, lo recibido por la Santísima Virgen de sus padres no fue materia del cuerpo de Cristo, y por eso es preciso decir que el cuerpo de Cristo no existió en Adán y en los demás patriarcas en forma concreta, es a saber, de modo que alguna porción del cuerpo de Adán o de algún otro pudiera designarse determinadamente, diciendo que de esa materia será formado el cuerpo de Cristo, sino que Cristo existió en Adán por razón del origen, igual que la carne de los demás hombres. El cuerpo de Cristo guarda relación con Adán y con los demás patriarcas mediante el cuerpo de su madre, por lo que el cuerpo de Cristo no estuvo en los patriarcas de manera distinta del modo en que lo estuvo el cuerpo de su madre, el cual no se halló en los patriarcas como materia determinada, igual que los cuerpos de los demás hombres, como quedó dicho en la primera parte. Qui, 1 a, tu arefor. A las objeciones. 1. Cuando se afirma que el cuerpo de Cristo estuvo en Adán al modo de una sustancia corporal, no debe entenderse como que el cuerpo de Cristo haya sido en Adán una sustancia corporal, sino en el sentido de que la sustancia corporal del cuerpo de Cristo, es decir, la materia que tomó de la Virgen, estuvo en Adán como en principio activo, pero no como en principio material, por cuanto que, mediante el poder generativo de Adán y de los demás descendientes suyos hasta la Santísima Virgen, sucedió que aquella materia quedase de ese modo preparada para la concepción de Cristo. No se convirtió, pues, aquella materia en el cuerpo de Cristo por la virtud derivada del semen de Adán. Y por eso se dice que Cristo estuvo originalmente en Adán a modo de sustancia corporal, pero no por vía seminal. 2. Aunque el cuerpo de Cristo no haya estado en Adán y en los demás patriarcas por vía seminal, sí lo estuvo el cuerpo de la Santísima Virgen, puesto que fue concebido por obra de varón, y por eso se dice que, mediante la Santísima Virgen, Cristo, según la carne, es del semen de David por vía de origen. Cristo tiene afinidad con el género humano por la semejanza específica, pero la semejanza específica no se establece de acuerdo con la materia remota, sino conforme a la materia próxima y según el principio activo, que engendra un ser semejante a sí en la especie. Así pues, la afinidad de Cristo con el género humano se salva suficientemente por el hecho de que su cuerpo fue formado de la sangre de la Virgen, que trae su origen de Adán y de los demás patriarcas, y no afecta a esta afinidad de donde quiera que haya sido tomada la materia de esa sangre, como no hace al caso en la generación de los demás hombres.
según se ha dicho en la primera parte. Kiesin 119a, 2 a 3. Artículo 7. ¿Estuvo la carne de Cristo inficionada por el pecado en los antiguos patriarcas? Lat. Objeciones por las que parece que la carne de Cristo no hubiera estado inficionada por el pecado en los antiguos patriarcas. 1. Porque en Sab 7:25 se dice que en la sabiduría divina no hay nada manchado, pero Cristo es la sabiduría de Dios, como se afirma en 1 Cor 1:24. Luego la carne de Cristo jamás estuvo manchada por el pecado. Tua. Dice el Damasceno en el libro 3 que Cristo asumió las primicias de nuestra naturaleza. Ahora bien, en su primer estado la carne humana no estaba manchada por el pecado. Luego la carne de Cristo no estuvo inficionada ni en Adán ni en los demás patriarcas. En el libro X de Genesis ad lit, dice Agustín que la naturaleza humana, con la herida, siempre tuvo el remedio de la misma, pero lo inficionado no puede ser medicina de la herida, sino que más bien necesita de la medicina. Luego, en la naturaleza humana siempre existió algo no inficionado, de lo que después fue formado el cuerpo de Cristo. Contra esto, está que el cuerpo de Cristo no se relaciona con Adán y con los demás patriarcas, sino mediante el cuerpo de la Santísima Virgen, de la que tomó la carne. Ahora bien, el cuerpo de la Santísima Virgen fue enteramente concebido en pecado original, como arriba se ha dicho, que 3 ad 1. Y así también, en cuanto existente en los patriarcas, estuvo sujeto al pecado. Luego la carne de Cristo, conforme a su existencia en los patriarcas, estuvo sujeta al pecado. Respondo, cuando afirmamos que Cristo, o su carne, estuvo en Adán y en los otros patriarcas, le confrontamos a él o a su carne con Adán y los demás patriarcas, pero es manifiesto que una fue la condición de los patriarcas y otra la de Cristo, pues los patriarcas estuvieron sujetos al pecado, mientras que Cristo fue totalmente inmune del mismo. Ocurre, pues, que en esta comparación se yerra de dos modos. 1. Atribuyendo a Cristo o a su carne la condición que se dio en los patriarcas. Por ejemplo, si decimos que Cristo pecó en Adán porque, de algún modo, existió en él, esto es falso, porque Cristo no estuvo en Adán de un modo en que pudiera extenderse hasta él la falta de este último, ya que no procede de él en virtud de la ley de la concupiscencia o por vía seminal, como antes hemos dicho. A. 1-3. A. 6-1. Q. 15a. 1-2. Otro, atribuyéndole a Cristo, desde que estuvo actualmente en los patriarcas, la propia condición de Cristo o de su carne, de modo que la carne de Cristo, tal como existió en el exenta de pecado, fue también libre de pecado en Adán y en los demás patriarcas, en una porción de la que, luego, sería formado el cuerpo de Cristo, como algunos han enseñado, pero esto es inadmisible. Primero, porque la carne de Cristo no estuvo en Adán y en los otros patriarcas en una forma concreta, pudiendo distinguirse del resto de su carne como lo puro de lo impuro, según antes se dijo. A. 6. Segundo, porque inficionándose la carne humana por el pecado al ser concebida a través de la concupiscencia, así como toda la carne de un hombre es concebida mediante la concupiscencia, así también está contaminada toda ella por el pecado, y por esto es preciso decir que toda la carne de los antiguos patriarcas estuvo sujeta al pecado, sin que existiese en los mismos porción alguna exenta de pecado, de la que luego sería formado el cuerpo de Cristo. A las objeciones. 1. Cristo no tomó la carne del género humano sujeta al pecado, sino limpia de toda infección de pecado, y por eso, nada manchado hay en la sabiduría de Dios. 2. A la segunda hay que decir, se afirma que Cristo tomó las primicias de nuestra naturaleza en cuanto a la semejanza de la condición, es a saber, porque tomó una carne no inficionada por el pecado,
como había sido la carne del hombre antes del pecado. Pero esto no se entiende conforme a una continuación de la pureza, de modo que aquella carne del hombre limpio se conservase inmune de pecado hasta la formación del cuerpo de Cristo. 3. En la naturaleza humana, antes de Cristo, existía en acto una herida, esto es, la infección del pecado original. Pero, en tales circunstancias, no existía la medicina en acto, sino sólo en cuanto a la potencia generativa, según que de aquellos patriarcas había de propagarse la carne de Cristo. Artículo 8. ¿Pagó Cristo los diezmos en la potencia generativa de Abraham? Lat. Objeciones por las que parece que Cristo pagó los diezmos en la potencia generativa de Abraham. 1. Porque en Heb 7:9-10 dice el apóstol que Leví, bisnieto de Abraham, pagó el diezmo en Abraham, puesto que cuando éste dio el diezmo a Melquisedec, Leví se hallaba todavía en sus entrañas. Igualmente estaba Cristo en las entrañas de Abraham cuando éste dio el diezmo, luego también el mismo Cristo pagó el diezmo en Abraham. Tua. Cristo es de la estirpe de Abraham según la carne que tomó de su madre, pero su madre pagó el diezmo en Abraham. Luego, por la misma razón, lo pagó Cristo. Tra. Pagaba el diezmo en Abraham lo que necesitaba de curación, como dice Agustín en el libro de X, de Génesis ad lit, y necesitaba de curación toda carne sujeta al pecado. Luego, por haber estado la carne de Cristo sujeta al pecado, como antes se ha dicho, 7. Parece que pagó el diezmo en Abraham. For. Esto no rebaja en modo alguno la dignidad de Cristo. Efectivamente, nada impide que, por pagar el padre de un pontífice el diezmo a un sacerdote, su hijo sea un pontífice mayor que el simple sacerdote. Por consiguiente, al decir que Cristo pagó el diezmo cuando Abraham lo dio a Melquisedec, no por eso queda excluido el que Cristo sea mayor que Melquisedec. Contra esto está lo que dice Agustín en el libro X, de Génesis ad lit. Cristo allí, esto es, en Abraham, no pagó el diezmo, puesto que su carne no trajo de allí el ardor de una herida, sino la materia de un remedio. Respondo. Según la intención del apóstol, Heb 7:6, es preciso decir que Cristo no pagó el diezmo en la potencia generativa de Abraham. Demuestra el apóstol, efectivamente, que el sacerdocio según el rito de Melquisedec es más grande que el sacerdocio levítico por el hecho de haber dado a Abraham el diezmo a Melquisedec cuando todavía estaba en sus entrañas. Leví, a quien pertenece el sacerdocio legal. Pero, de haber pagado Cristo el diezmo en Abraham, su sacerdocio no sería según el rito de Melquisedec, sino inferior al sacerdocio de Melquisedec, y por eso es necesario decir que Cristo no pagó el diezmo en la potencia generativa de Abraham, como lo pagó Leví, también, porque quien paga el diezmo retiene para sí 9 partes, y entrega a otro la 10ª, que es un signo de perfección, en cuanto que, de algún modo, es el término de todos los números que se suceden hasta el 10. De ahí que quien paga el diezmo declara que es imperfecto y reconoce a otro la perfección. Y la imperfección del género humano proviene del pecado, que necesita de la perfección de aquel que cura el pecado. Ahora bien, curar el pecado es exclusivo de Cristo, porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, como se dice en Juan 1:29. Ahora bien, Melquisedec era figura suya, como prueba el apóstol en Heb 7, por el hecho, pues, de haber dado a Abraham a Melquisedec el diezmo, figuró de antemano que él, como concebido en pecado, y todos los que de él habían de descender de modo que contrajesen el pecado original, necesitan de la curación que viene por medio de Cristo. Isaac, Jacob, Leví y todos los demás, de tal modo estuvieron en Abraham, que descendieron de él no sólo según la sustancia corporal, sino también según la vía seminal, mediante la cual se contrae el pecado original, y, por ese motivo, todos pagaron el diezmo en Abraham.
es decir, prefiguraron que necesitaban de la curación que viene por Cristo. Solamente Cristo estuvo en Abraham de tal manera que no descendiese de él por vía seminal, sino conforme a la sustancia corporal, y por eso no estuvo en Abraham como quien necesita de curación, sino más bien como medicina de la herida, y por lo mismo no pagó el diezmo en las entrañas de Abraham. A las objeciones. 1. Da resuelta por lo que se acaba de exponer. Tua. La Santísima Virgen, por haber sido concebida en pecado original, estuvo en Abraham como quien necesita de curación, y por eso pagó allí el diezmo, como el que desciende del patriarca por vía seminal, pero no acontece así con el cuerpo de Cristo, como se ha dicho. En la Sol. Otra. Se afirma que la carne de Cristo estuvo sujeta al pecado en los antiguos patriarcas, según el estado que tuvo en estos, los cuales pagaron el diezmo, pero no cabe decir lo mismo en cuanto al estado actual que tiene tal carne en Cristo, que no pagó el diezmo. El sacerdocio levítico se transmitía por vía carnal, de ahí que no estuviese menos en Abraham que en Leví, de donde, por haber dado a Abraham el diezmo a Melquisedec como a su superior, queda demostrado que el sacerdocio de Melquisedec, en cuanto encarna la figura de Cristo, es mayor que el sacerdocio levítico, pero el sacerdocio de Cristo no es consecuencia del origen carnal, sino de la gracia espiritual. Y por eso puede suceder que el Padre haya dado los diezmos a un sacerdote como el menor al mayor, y que, sin embargo, un hijo suyo, si es pontífice, sea mayor que aquel sacerdote, no por su origen carnal, sino por la gracia espiritual que recibe de Cristo.